Nicaragua, Guatemala. Erika, ¿desde dónde estás Buenas conectada? tardes, Colombia, Colombia, ¿qué ciudad? Ibagué, Tolima. Ah, Ibagué. Hola, buenas tardes. Mi nombre es David. Hola David. ¿Qué tal? Yo soy Bien. desde Bogotá, aquí bien de llover. Ah, sí, estamos aguantando frito. Sí, exactamente, pero bien. Ah, bueno, bienvenido David. Gracias, mi amable. Falta Diana Isabel. Colombia. Bueno, admitir. Valle del Cauca. Hola Sandra, buenas tardes. Bueno, yo creo que vamos a empezar, Juanjo y profe Paulo, Perfecto. ¿les parece? Entonces, muy buenas tardes para todos y todas. Muchísimas gracias por estar conectados en este momento, en este día. Hoy, en conjunto con Cibersalud, Ariandina, su Facultad de Ciencias Sociales Humanas y el programa de Psicología, hemos querido generar un diálogo a través de un nuevo tema emergente eh, con el cual buscamos poder aclarar dudas, inquietudes, pero también brindar una serie de posibilidades y oportunidades que tenemos de entender un poco mejor lo que es el tema de telesalud mental, las tecnologías digitales en la práctica clínica, conocer un poco acerca del material que el doctor Juanjo, en conjunto con 25 manos, eh, se tomaron el trabajo y la delicadeza de generar unos contenidos de cara a contribuir al buen uso de estos recursos tecnológicos en la práctica clínica especialmente, pero también con unas alertas, unos significados, unos indicadores a tener en cuenta y también unas oportunidades que nos depara pues, esta nueva tendencia. Queremos extender un saludo muy especialmente pues, a nuestros estudiantes, docentes, directivas y demás personas que nos acompañan en este momento y también a través de nuestras redes sociales y en esta conexión. Hemos escuchado que tenemos compañeros desde España, Nicaragua, Guatemala, Colombia. Bueno, nos gustaría de pronto saber ahorita desde qué otros rincones o lugares están conectados. Bueno, el tema que nos ocupa en el día de hoy, pues, digamos, ha tomado una alta importancia en los últimos momentos que está viviendo el mundo y más a raíz del tema de la pandemia. Eh, lo que vivenciamos durante estos 2 años y lo que nos dejó, dentro de las muchas otras cosas, es la posibilidad de tener una nueva relación con la tecnología y de los efectos que esta misma tecnología pues, puede generar en nuestra salud mental, en el comportamiento, en el relacionamiento con nuestros congéneres. Pero también nos ha generado una serie de oportunidades, el crecimiento tecnológico y las oportunidades de cara a trabajar sobre los temas de salud mental a través del uso de las tecnologías, pues es un gran momento y una gran oportunidad
profundizar y posiblemente dentro de las oportunidades que tenemos cada uno de nosotros en nuestros países, con la legislación y demás, podamos generar alternativas que permitan minimizar los efectos que estamos vivenciando los seres humanos en todos los temas relacionados con la salud mental. Bien, para esta mesa de diálogo nos va a acompañar el doctor Juanjo Martín Norega. Él es doctor en psicología por la Universidad de Valencia. Es socio fundador de Cibersalud, organización con la que estamos generando este espacio. Él nos comentará ahorita un poco más acerca de Cibersalud y de sus congresos y de los grandes alcances que ha aportado pues, a la disciplina de nuestra profesión de la psicología. Ha sido organizador y divulgador de conocimiento científico y profesional en el uso de las tecnologías digitales en bienestar y salud mental. Y una de las principales líneas de investigación es las tecnologías y la psicología. Cuenta con más de 20 años de labor en el uso de la tecnología en programas de desarrollo regional. Ha sido impulsor en el Congreso Internacional en Salud Mental Digital, primer espacio de divulgación en lengua española para el uso de las tecnologías en atención a salud mental. Y finalmente, en colaboración con un equipo de profesionales investigadores de diversos países, 25 autores, construyeron la primera obra basada en evidencia científica publicada en español, denominada Manual de Telesalud Mental, Tecnologías Digitales en la Práctica Clínica, un manual imprescindible para estudiantes y profesionales. También nos acompaña nuestro querido profesor, el doctor Paulo Daniel Acero Rodríguez, es psicólogo de la Universidad Nacional de Colombia, es especialista en resolución de conflictos de la Universidad Javeriana. En este momento adelanta su 5º año en el doctorado de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Es máster en integración de personas con discapacidad de la Universidad de Salamanca, formado en trauma y resiliencia. Es tanatólogo certificado de ISTEPA, Puerto Rico. Fue director ejecutivo de los tribunales Colchi del Colegio Colombiano de Psicólogos, conferencista internacional, autor y coautor de más de 13 libros sobre duelo, resiliencia, estrés traumático y ética en psicología. Es miembro de la APA, de la American Academia de Expertos en Trauma y Estrés, miembro de la Red Mundial de Suicidología, entre otros. Es docente del programa, de nuestro querido programa de psicología virtual, y es el autor de nuestra electiva que vamos a inaugurar el próximo semestre, denominada Telepsicología. Vamos a poner al servicio de nuestros estudiantes, docentes y personal externo que se quieran vincular a este gran ejercicio. Bueno, después de esta presentación, me gustaría que el profe Juanjo nos compartiera un poco la experiencia de la construcción del manual, cómo fue, cómo surgió la iniciativa, digamos, qué retos tuvieron que atravesar y qué oportunidades encontraron en este ejercicio. Muchas gracias, Daniel, y un placer compartir con ustedes. En este caso, sobre un tema que nos une ahora mismo. Estamos todos unidos por lo digital, ¿no? Esa condición. Ustedes ahora, mientras escuchan, mientras usamos esta herramienta, también pueden compartir preguntas y mientras tanto pueden buscar información para verificar si lo que nos ha dicho Daniel es verdad, qué dice Google de nosotros. Es decir, es otro universo, ¿no? Es una condición ser digital. Yo les invitaría a que hagan el ejercicio, ¿no? No hace falta ahora mismo, pero sí, es decir, contrastar información. Y ante eso es donde la psicología tiene que empezar a actuar, ¿no? En lo digital. Este manual se conceptualiza antes de la pandemia, mucho antes incluso, diría yo, con origen en Colombia, de hacia el año 2000, como una importancia de tratar este tema por parte de un colega de Bucaramanga. Y no es hasta el 2018 que toma forma. ¿En qué manera toma forma? Revisando qué está pasando ante un mundo hiperconectado. Y para sorpresa, llamémosle nuestra, vemos que si bien prácticamente en países como Colombia la conectividad es muy elevada, la gente interactúa frecuentemente, ya no hay minutos, ya es todo WhatsApp y los planes de datos vienen con WhatsApp gratis, ¿no? Hay una interacción constante. Pero en psicología
no Colombia, sino en todo el mundo, lo digital resultaba ajeno, era lo presencial, ¿no? Era otra forma de afrontar la práctica clínica y un poco más allá. Lo que hicimos fue convocar el año 2019 un primer macrocongreso totalmente online en ciberpsicología, centrado en algo que era importante, ¿no? El países hispanohablantes, Iberoamérica. ¿Por qué? Porque la mayoría de congresos, de experiencias comunicadas estaban en inglés. Con lo cual, si hay al menos unos 500.000 profesionales de psicología en nuestros países, si querían saber qué estaba pasando en el mundo en este campo, pues tenían que entender inglés, acceder a recursos de pago, si eran congresos por desplazarse, quedaban excluidos. El congreso nos permitió ese año 2019 convocar prácticamente a un total de unos 86 ponentes desde 12 países que durante 5 días, entre ellos nuestro colega Paulo acompañándonos, pudieron exponer, ¿no? Exponer inquietudes. ¿Qué estaba pasando en política pública? Colombia había aprobado la ley de telesalud. ¿Qué pasaba en organismos como la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, que decía el Banco Mundial, donde estaban las grandes empresas operando servicios en telesalud? Países. ¿Qué pasaba en Perú? La cuestión fue que ese congreso nos mostró dos cosas, ¿no? Bastante claras, incluso tres. La primera es que la gente de psicología clínica realmente veía con mucha desconfianza el cómo brindar el servicio. Sí se venía dando, pero sin ton ni son, sin un marco de referencia, ¿no? Y con unos, llamémosle, modelos amparados en conectarse es fácil, beneficia a los pacientes, pero obviando toda una serie de aspectos críticos, ¿no? Es decir, sí se podía dar el servicio, pero se vulneraban constantemente situaciones establecidas en cada marco legal. Dar terapia a otros países, ¿quién vigila eso? ¿Quién se hace responsable de que esa intervención realmente cumpla con un estándar? ¿Qué colegio tiene jurisprudencia más allá de su país? Ninguno. Y en esas veíamos otro modelo, ¿no? Un crecimiento, llamémosle animado, en torno a tecnologías autónomas, intervenciones web, basadas en evidencia, con mucha investigación, participadas también desde Colombia por alguna investigadora internacionalizada, pero apuntaban a eso. La gente accedía a páginas de ministerios de salud, en este caso el Reino Unido, y no encontraba un profesional de psicología atendiéndole. Encontraba una aplicación en la que le hacía preguntas y en base a respuestas le daba orientaciones. Vimos dos mundos, ¿no? Como la psicología tradicional tenía dudas y se desarrollaba vulnerando algunos aspectos y cuestionamientos legales y deontológicos. Otro tecnológico que avanzaba a gran ritmo y el que nos afecta, lo digital, ¿no? Que es ser digital. Y en ese ser digital, el ciberacoso, el sentirse excluido de redes sociales, nuevas problemáticas que están afectando a la gente o condicionándola. Ahí nos encontramos en 2019 y explota la pandemia. Vimos que realmente eso iba a ser un campo abierto a cualquier cosa. ¿Y era necesario el servicio? Sí, claro, al mismo tiempo que era necesario poner un poquito de orden. Con lo cual, convocamos a profesionales que nos acompañaron en el Congreso y les propusimos un trabajo colectivo. Trabajo que reuniera gente con experiencia en el campo, es decir, gente con conocimiento de causa, para un texto que sirviera de referencia para universidades, así como para profesionales en ejercicio, ¿no? Que les diera unas pautas. Ahí tuvimos la suerte que en ese momento histórico complejo nos uniéramos 25 personas de 6 países en una labor contra viento y marea, porque realmente era un momento en el cual las noticias a diario eran de COVID, de muertes, de problemas para afrontamiento, y así todo se buscó tiempo, se buscó espacio, y durante ese año se gestionó el primer manual por cuestiones de tiempo y de tema editorial. No es este año en que aparece publicado, pero el 2020 toma forma
Y la coordinación supuso una férrea creencia en que sí era necesario, ¿no? Es decir, más allá de que sí, que un libro, que un capítulo, no, es necesario que se pueda generar un texto en el cual profesionales de habla hispana empiecen a leer, a comprender el cómo brindar el servicio, el qué aspectos hay que empezar a considerar y tener presentes, asimismo como toda esa tecnología basada en la inteligencia artificial está creciendo, ¿no? Y cuando digo creciendo es que está ya siendo contratada por países para que den una labor, y nos encontramos igualmente en Alemania, que el gobierno valida aplicaciones, un médico no te manda al psicólogo, te manda una aplicación para mindfulness. ¿Dónde está el profesional? Dejó de estar. ¿Por qué? De momento, porque no comprende, porque no le forman en cómo integrar esa tecnología. Pero de eso ya hablaríamos, ¿no? El manual en sí es de agradecer esa dedicación de gente comprometida, en este caso contando con Paulo, porque pocos países, pocos colegios pudieron emitir algún dictamen que validara y que diera un marco de referencia para lo que es la telepsicología. Si bien la telesalud en Colombia está legislada, en casi todos los países donde hay ley en telesalud, psicología nunca aparece como tal, ¿no? Aparece salud mental, aparece psiquiatría, pero psicología está incluida, aunque sí era necesario que un colegio pusiera de su parte, ¿no? Ese ejercicio también sólido, fundamentado en qué se requiere y qué condicionamientos especiales hay que contemplar. El libro son al final más de 270 páginas, 40 de las cuales de bibliografía. Es muy importante entender eso, ¿no? No es que la terapia online es mejor, es más cómoda, no. Hay 40 páginas de estudios internacionales que validan las intervenciones de las cuales ahí se habla. Y entre otras cosas, solo añadiré una temática que hasta ahora nos era ajena, que es la ciberseguridad. Cómo protegemos esos datos clínicos o historiales de pacientes. Porque ahí entraré luego, Pablo, con más detalle, ¿no? Qué diferente es el atender en persona en un consultorio, donde tú cierras la llave, donde en papel todo quedaba protegido, a que tú estés trabajando en un medio digital. El congreso al cual dio origen podrán participar este año, pero así también pueden ver todas las ediciones grabadas desde el año 2019. Es un poco lo importante, ¿no? Junto a ese manual escrito tienen 200 horas de ponentes en las cuales pueden ver esa evolución desde el pre-pandemia, durante la pandemia y post-pandemia, ¿no? Cómo se afrontaba la atención online y cómo los discursos iban cambiando y no solo animando a la atención, sino empezando a cuestionar qué límites debía tener. Y hasta aquí un poco la Listo. puesta al corriente. Bueno, muchísimas gracias, Juanjo. Bueno, en relación al manual que se ha construido a diversas manos, he preparado 3 preguntas para desarrollar. La primera es preguntarte esencialmente cómo se define la telesalud mental. ¿Qué es? ¿Cuál es su objeto de estudio? ¿Es lo mismo que ciberpsicología? ¿Es una rama de la psicología? ¿Es una nueva disciplina? ¿Es un campo interdisciplinar? ¿Qué es la telesalud mental? Sí, por favor, nos puedes ampliar eso. Sí, hay una cuestión que resulta compleja, ¿no? Es un campo que realmente lleva ya un recorrido de unos, podríamos hablar de hasta 40 años, pero hay gente que lo sitúa ya en la década de los 50, ¿no? A medida que la tecnología evoluciona, la conducta humana, el comportamiento se ve afectado, modificado o cuestionado, ¿no? Lo que ocurre es que no ha llegado a haber un cuerpo teórico de paradigma científico que le pusiera el cascabel al gato, ¿no? El cómo lo llamamos. Podríamos decir que como ciberpsicología se comprendería cualquier interrelación humana con tecnología, y ya en el año 99, un primer texto en español indicaba que no había que interpretarlo como un campo por aparte, ¿no? Sino que es la propia evolución de la psicología, porque ahora mismo nuestro comportamiento frente a una cámara varía. Nuestro comportamiento comunicándonos por WhatsApp varía, no vemos a la persona y podemos estar atosigándola sin ton ni son.
Se hablará de que hay maldad en redes sociales, pero es que no tienes delante la empatía que sientes viendo un rostro. Entonces, tú ves ahí una jauría de gente haciendo comentarios, poniendo likes, críticas. La ciberpsicología cubriría todos esos aspectos en los cuales la tecnología está en nuestras vidas y va más allá. Cuando hablamos ya de telepsicología, telesalud mental, nos encontramos en un punto en el cual psicología tiene mucho que decir, porque la mayoría de países regulan la telesalud, entendiendo esa prestación de servicios a través de tecnologías y mayoritariamente videoconferencia, ¿cierto? ¿Qué ocurre? Que quien realmente tiene el conocimiento para desarrollar el marco de competencias y necesidades para que un profesional sanitario, clínico, educativo, pueda utilizar tecnología, sepa cómo comunicar, es psicología, porque estudiamos el comportamiento humano. Entonces, cuando optamos por el título en telesalud mental y no en telepsicología, aunque vendría a ser lo mismo como concepto, es para ocupar el rol que merece la profesión, ¿no? Es decir, de qué manera un médico, un enfermero, un fisioterapeuta, X, va a interactuar con una persona. Pues aprendiendo unas competencias clave. ¿Quién es el área de conocimiento responsable de establecerlas? La psicología. La psicología como ciencia que cubre educación, ámbito social, comunitario, organizacional. Entonces, hablaríamos de que el manual se denomina telesalud mental en este caso, porque se centra en el componente, llamémosle, de atención a una condición humana. Ahora mismo entraríamos ya más disquisiciones, si la parte de salud mental es la que habla de enfermedad, si el bienestar es el que habla de estar bien, la promoción. El debate está abierto. No podría decir mucho más porque en Estados Unidos telemental health se considera un tema relacionado con adicciones y cuando quieren hablar de una telepsicología o una práctica hacia la salud psicológica, hablan de telebehavioral, o sea, ciencia del comportamiento. Y ahí se han quedado, ¿no? En telecomportamiento. Curioso. Nos toca a esta generación de profesionales el investigar, el delimitar de qué estamos hablando y el establecer un nombre, ¿no? Que nos identifique. Pero la sorpresa viene cuando, y les lanzo la pregunta, ¿cuántas investigaciones en español creen que se hicieron sobre lo que sería la práctica de teleconsulta entre el 2000 y el 2018? Pueden opinar, cualquier número será bienvenido. Investigaciones que fundamentaran que había evidencia científica en usar la tecnología en teleconsulta para tratar. Bueno, David nos dice que 100. Muy optimista, David, muy optimista. Anímense. O sea, 20. es que es importante entenderlo, ¿no? 20, unas 20. ¿No? ¿Tampoco? No, 30, 20. No. Piensen, si están en universidades, o sea, ¿cuántos proyectos conocieron que utilizaran la tecnología? Y hablamos que en Colombia, yo llegué el 2007 al Dorado y con el puente aéreo tenías internet gratis, tenías wifi, es decir, podías comunicarte. O sea, Colombia tenía ya buena comunicación en el 2007. Han pasado 15 años de eso. Todos. Bueno, no, Erika, 95. Bueno, en realidad son 8 que hicimos una versión sistemática. 8 estudios, 2 del mismo autor, que es psiquiatra. En realidad no le paramos atención a este fenómeno. No hubo un esfuerzo por comprender hasta qué punto nos estaba transformando la vida el Messenger, el Skype, el Facebook y cualquier Gmail, Hotmail, Yahoo. Y tecnologías que ya ni existen, ¿no? Porque muchas ya no existen. Nos formamos con un Yahoo o con un Messenger de Hotmail, hablando, comunicándonos, generando alianzas internacionales. Y eso ya no existe. Pero nadie le puso el foco a indagar. En cambio, si pensamos a quién conocemos en psicología que diga que da atención online, conoceremos a más de 8 personas, ¿cierto? Y quien dice más de 8 dirá más de 100, 200 y que viene atendiendo y que te habla de lo bueno que es. Si estamos hablando en serio, no podemos decir que algo es bueno o es malo si no hay evidencia científica. Y lo mejor de todo, y por eso
el manual aporta tanta bibliografía es que Internet tiene memoria. Y como tiene memoria, cualquier intervención que hagamos utilizando el entorno online, mails enviados, chats, messengers, lo que quieran, queda registrado, ¿no? Y eso es lo bueno o lo preocupante, que cualquier mala praxis que se haya realizado online queda un registro. Ya no es que mi paciente toca la puerta, le abro, se sienta, se va, cambio de lugar, no me encuentra más. No, cambie de correo, pero no cambiará tanto de identidad, no va a poder. Entonces todo lo online queda registrado. Sin ir más lejos, y en esta disquisición les diré, ¿el término correcto cuál sería? Apostaríamos cada vez más por ciberpsicología, en ese origen que lo cibernético y ese contexto de los años 80, 90, ¿no? Aunque es momento también de levantar mucha más investigación que nos permita comprender en qué punto estamos. Y ese punto ya no es solo la teleconsulta, que obedecería a ese telepsicología, telesalud, sino es como en las intervenciones clínicas cada vez más va a ser habitual, o ya está pasando, la inclusión de chatbots que hagan preguntas entre consultas a pacientes para levantar información, la inteligencia artificial, que una vez que tenemos algunos diagnósticos por instrumentos de evaluación a pacientes, nos permite enlazar con todos los artículos publicados cuya sintomatología tenga relación con las puntuaciones obtenidas. Y hay gente que cada día anda con su smartphone y cuenta los pasos que hace, los latidos del corazón, las calorías que consume. Todo ese mundo de información que se recupera en un smartphone es necesariamente parte del conocimiento que como profesionales debemos incorporar. Así que la psicología es digital, necesariamente. Ya no es una asignatura, ya no es una pequeña parte. Influye todo. Y desde la pandemia, con ese vuelco al teletrabajo, la educación, piensen, ¿cuánta gente conocen que no tenga smartphone, que no tenga un mail, que no tenga un WhatsApp? Cuéntenlos. ¿Psicología es digital? Sí. ¿Cómo lo llamaremos? Estaríamos ahora en el año 1900 construyendo psicología otra vez, ¿no? Con todo ese legado previo, sí, pero incluyendo esas nuevas herramientas que están en nuestro día a día. Ok, Juanjo, una pregunta para darle espacio al profe Paulo con su intervención. Dentro del manual les permitió a ustedes conocer, digamos, cuál puede ser la tendencia de las nuevas competencias a desarrollar en los profesionales de psicología. De pronto tienes ese indicio. Sí, bueno, en cuanto a competencias, lo importante y la más fundamental es comprender que lo digital representa una condición. Yo les reto a ustedes, ¿cuántos se han buscado en Google? Porque ser competente digitalmente no es solo saber encender el computador, es decir, ¿cuánta información mía se encuentra actualmente en Internet? ¿Cuánta controlo yo? Y cuánta realmente aparece sin control de mí, ¿no? O sea, la primera competencia clave es el conocimiento del marco digital. Y eso nos lleva a una profunda reflexión, ciertamente, porque así como nosotros no sabemos a lo mejor quiénes somos para Google, en lo que es la práctica con nuestros pacientes, realmente va a ser una cuestión clave, ¿no? Porque la gente va a Internet, busca en foros, pide información, expresa inquietudes, expresa problemas, alegrías, comparte constantemente información. Esa es la primera y fundamental, ¿no? Empezar a ser competente en el espacio digital y eso implica controlar qué información estamos compartiendo. Porque mucha gente no compartiría fotografías suyas en todas las paredes de una ciudad, ni loca. En cambio, comparte en Instagram cualquier cosa. ¿Soy psicólogo? Sí. ¿Espero que mi paciente tenga una imagen de mí como profesional? Por supuesto. ¿Puedo permitirme estar compartiendo cualquier tipo de fotografía, información en redes? No lo sé, igual nos contesta mejor Pablo la respuesta, ¿no? Primera sería esa. La segunda, el conocimiento exacto y preciso de cómo gestiono la información digital. ¿Y eso qué implica? No, es que para mi paciente el WhatsApp va bien. Que yo sepa, WhatsApp pertenece a Facebook, o llamada Meta ahora.
¿Usted compartiría con su paciente información en la galería a la hora del mercado pegando gritos? Probablemente no. Está compartiendo información confidencial por un medio que es de una empresa que vive de capturar información. Gmail, 3/4 de lo mismo. Cualquier medio nos exige ser competentes ¿en qué? En garantizar a nuestros pacientes que la información que intercambiamos con ellos realmente está absolutamente protegida. Porque de lo contrario ya entramos en una problemática de carácter legal, ¿cierto? Pero ahora mismo, a falta de formación, nos encontramos lo más normal, ¿no? No, por Zoom. En ningún momento le han dicho que Zoom sea válido para el tema de sanitario. En ningún momento. Es más, Zoom tiene una plataforma para salud que vale unos $200 mensuales. Pero la gente utiliza la gratuita o utiliza la de pago normal. Es como si estamos dando atención psicológica en la calle, en la tienda, en el Carulla. No, no lo haría. Entonces, en el espacio digital empieza a controlar qué herramientas utiliza, ¿cierto? Se empieza a ser consciente porque en cualquier momento ese audio que está mandando con sus pacientes acaba siendo viral. Y esas son las dos que reseñaría de inicio, ¿no? Nuestra condición digital, el quiénes somos, la información que compartimos, y la otra, qué tipo, ser competente en las herramientas. Y esto nos exige plantearnos que aunque no nos hayan formado, que no hay formación prácticamente hasta el momento, eso no nos exime de respetar el marco legislativo y nuestro código ontológico. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, muy seguramente van a salir en el transcurso otras nuevas competencias. Lo que tú mencionas, la evolución de la tecnología cada día es impresionante. Y el tema ahorita que estamos viendo de la inteligencia artificial y todo lo que está haciendo, también es un tema que en el corto plazo también va a generar una nueva tendencia para el manejo de todos los factores de salud y de nosotros como profesionales en psicología. Para darle paso al profesor Paulo, dentro del manual, el profe participó en la construcción de un capítulo súper interesante y la pregunta para pedirle al profe Paulo que nos pudiera socializar es en qué consiste la deontología de la psicoterapia a distancia, cuáles son sus límites y oportunidades. Entonces, profe Paulo, el escenario es suyo. Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias. Darle la bienvenida a todos los que se suman a este espacio. Contarles que definitivamente tenemos la convicción de que estamos compartiendo una producción que hasta ahora no tiene parangón alguno, por lo menos en español, que es el manual del que les hemos estado hablando. Existen dos versiones, esta versión que tenemos algunos, física, y otra versión digital. Y me devolvería un poquito antes respecto de las competencias para señalar que dos importantes autoras de este manual, que son Rebeca Pardo y Marta de la Torre, han trabajado a través de su ejercicio en identificar por lo menos ya 8 competencias específicas que un psicólogo debería trabajar para hacer un adecuado ejercicio de salud mental. Ellas hablan de una competencia en intervención psicológica online, una competencia en comunicación, en informática y nuevas tecnologías, en normativa digital y principios éticos, competencias sobre toma de decisiones prácticas, sobre abordaje en crisis y emergencias, una competencia que ellas han denominado actualización científica y tecnológica, y una competencia muy importante, por lo que tocaba ahora Juanjo, que fácilmente encuentra uno en cualquier momento personas que le comentan a uno que están haciendo atención transnacional, entonces ellas hablan de una competencia transcultural. Esas serían las competencias básicas que tendríamos que formarnos, y por eso se hace necesario que entendamos que ejercer en telesalud mental o en telepsicología no basta con usar unos dispositivos tecnológicos y vamos a hacerlo. Entonces, yo me he permitido, y si ustedes me lo permiten,
preparar una presentación que quiero en este instante compartir con ustedes, de específicamente el capítulo 2 de este manual que lo realizamos junto con Anthony Baena de la Universidad, se me acaba de ir el nombre, de la Oberta de Cataluña. Bueno, principio unos datos de interés que tenemos que todos tener en cuenta. Hasta enero de este año, las estadísticas nos dicen que había, miren ustedes, 5.152.254.587 de usuarios de Internet. Y se nos señala que el usuario de Internet global en promedio pasa 6 horas 43 minutos en línea todos los días, y ya empezamos a prender alarmas. El 93% de las violaciones de datos suceden en minutos y el 83% no se descubre en semanas. 1 de cada 131 correos electrónicos se ha detectado que contienen malwares peligrosos. Aquí hay alguna referencia. Y el más pirateado, el CMS más pirateado es el WordPress. También las estadísticas nos muestran que en la actualidad se puede hablar que hay cerca de 260.000 aplicaciones médicas disponibles y que en el campo de la salud mental hay aproximadamente 10.000, aunque ya algunas investigaciones hablan de 16.000. Ese es el contexto actual en que nosotros nos movemos, un contexto en que cada vez se posibilita más una comunicación eficaz, cada vez somos más relajados respecto al uso de tecnologías, pero tal vez sin darnos cuenta de lo que implica el verdadero riesgo de hacer una comunicación como la que estamos haciendo en este momento. Entonces, tal como lo señalaba Juanjo, una cosa que tenemos que reconocer es que aunque parece un área reciente, la telepsicología y la telesalud mental ya llevan bastante tiempo desarrollándose en el mundo, tanto así que para aquí, para Colombia, les contamos a quienes están en conexión con nosotros, que no son colombianos, ya desde 2010, ustedes pueden ver, la ley 1419 hablaba de telesalud y empezó a reglamentar esa telesalud. Primero definiéndola como el conjunto de actividades relacionadas con la salud, servicios y métodos que llevan o que se llevan a cabo a distancia con la ayuda de tecnologías. Y en el artículo 9 de esa ley 1419 de 2010, se señalaba que lo dispuesto en ese artículo no exime a los prestadores de servicios de salud y a los aseguradores de su responsabilidad sobre la prestación personalizada de servicios de salud. ¿Qué quiere decir esto para que ustedes lo entiendan? Que miren desde cuándo, desde 2010 se está diciendo, sí, hay una modalidad de prestar servicios en salud que es la telesalud, pero quienes han de llevar a cabo y quienes han de hacerse responsables de la prestación de ese servicio a través de dispositivos tecnológicos son los operadores del servicio. En este caso, queridos colegas, cuando hablamos de telesalud, los responsables del ejercicio legal son los psicólogos. La pregunta es, muchos o cuántos de los psicólogos que hacen en este momento y a raíz de la pandemia mucho más ejercicios a través de los dispositivos tecnológicos para prestar telepsicología, conocen esa normatividad y se han apegado a ella? En el año 2019, nuevamente el Ministerio de Salud expidió la resolución 2654 en que señalaba que se pueden habilitar la modalidad de telemedicina en categorías previstas siempre y cuando cumplan con los nuevos criterios de habilitación, nuevos criterios que fueron especificados para Colombia en la resolución 3100. Es decir, aquí en Colombia, ya para quienes no lo sepan, quienes quieran ejercer a través de telepsicología tendrían que también señalarlo así en su ejercicio de habilitación. Y en el artículo 10, esa resolución 2654, señala que las acciones que se desarrollan utilizando herramientas tecnológicas para proporcionar al usuario información, consejería, etcétera, tienen que ceñirse a la normatividad vigente, y la primera es informar al usuario del alcance de esa orientación. Cuando hablamos del alcance de esa orientación, es que en el consentimiento informado quede explícitamente claro qué sí podemos hacer o qué no podemos hacer a través de la telepsicología.
Entonces, por eso tenemos que caer necesariamente en el campo ético. ¿Y por qué? Porque es necesario empezar a promover una regulación que sea clara, especialmente en el campo clínico, aunque ya, por ejemplo, desde nuestro paso por el Colegio Colombiano de Psicólogos y desde la edición que hicimos en el propio Colegio Colombiano de Psicólogos de un manual que llamamos Sugerencias para la Formación y el Desempeño Profesional Responsable, decíamos que no podíamos caer en la idea simplista de que lo que no está regulado, pues no está prohibido, entonces, pues echando a perder se aprende. No, no es así. Si hay algo que la ley 1090, por lo menos aquí en Colombia, ley que contiene nuestro código ético, nos llama es a cuidar, más que el principio de beneficencia, el principio de no maleficencia es asegurarnos que con lo que estamos haciendo no estamos exponiendo al usuario a ningún daño, a ningún malestar y por supuesto a ningún elemento que pudiera constituirse como iatrogénico. Entonces, lo que hemos encontrado es que el ejercicio de la telepsicología empezó a hacerse, por lo menos aquí en Colombia, pero creo que no solo aquí en Colombia, en lo que hemos ido conociendo, de una manera muy informal. Y entonces los colegios están, digámoslo así, al debe de ir expidiendo unos lineamientos que le permitan a los profesionales de la psicología asegurarse de tener unas cuestiones mínimas a la hora de hacer una intervención. Esos retos y dificultades que son propios de este nuevo entorno son los que nos llevan a pensar y nos llevaron a pensar en ese momento, yo hacía parte de los tribunales deontológicos y bioéticos, que teníamos que empezar a expedir lineamientos. Y afortunadamente nos encontramos antes de pandemia ya en los tribunales reflexionando sobre el tema, tanto así que en el mes de marzo de 2020 pudimos, como les decía, producir y poner a disposición ese manual de telepsicología realizado en compañía entre el Colegio Colombiano de Psicólogos y la Asociación Colombiana de Facultades de Psicología. La pregunta que siempre nos tenemos que hacer es si la telepsicología exige menores o mayores estándares éticos. Parece circular un mito que todo lo que hagamos a través de tele es más informal y requiere menos atención y es menos riesgoso. Y pues toda esa cantidad de investigaciones que se han ido haciendo, por eso me alegra nuevamente que Juanjo compartiera que este manual tiene 40 páginas de bibliografía para contar que cada vez se ha ido produciendo una evidencia que muestra qué sí se puede hacer y qué no se puede hacer en telepsicología y que lo que sí se puede hacer no debe o no puede hacerse de cualquier manera. ¿Por qué? Pues porque espero que no sea sorpresa para los que estamos aquí, pero al contrario de lo que se piensa, la telepsicología exige mayores estándares éticos en el ejercicio. No todas las profesiones tienen un código deontológico, pero la nuestra sí, y cada vez ese código deontológico sobrepasa las normas legales. Es decir, si algo hemos aprendido en deontología es que la deontología va más allá de la norma, porque la deontología implica que cada profesional, antes de efectuar cualquier intervención, no importa del nivel que sea, se tome el espacio para pensar cuáles son las consecuencias de esa intervención. Los referentes éticos que nosotros podríamos recoger de la Ley 1090 y de los principios universales tienen que ver con estos que les presento aquí. Tenemos que preocuparnos por minimizar el riesgo y maximizar el bienestar, pero siempre, fíjense ustedes, minimizar el riesgo, es decir, poner en actuación el principio de no maleficencia es más alto que el principio de beneficencia. Es decir, usualmente cuando prestamos un servicio de telepsicología lo hacemos a solicitud del usuario, pero lo primero que tenemos que revisar es si esa intervención que vamos a hacer de ninguna manera o de alguna manera minimizar la posibilidad de que a través de ella insisto, ocasione un malestar, una iatrogenia. Tenemos que fomentar la autonomía y eliminar la discriminación, claro que sí, y en ese fomentar la autonomía, de nuevo, a través de la telepsicología nos encontramos en aprietos, porque usualmente nuestros usuarios quieren que nosotros seamos muy directivos y les digamos qué hacer respecto de su motivo de consulta.
Tenemos que asegurarnos los profesionales de prestar un servicio idóneo y con respaldo en la evidencia, de cumplir los lineamientos éticos y deontológicos y obviamente, como lo tocaba Juanjo, evidenciar profesionalismo en todo el proceso. Ya vamos a hablar un poquito más de eso. Entonces, ¿cuáles consideraciones queremos poner en esta tarde en su conocimiento? En primer lugar, que ni más faltaba, no se puede ejercer nuestra profesión si no se dispone del título para el ejercicio de nuestra profesión, y aquí en Colombia, en el caso de quienes ejercen el área de la salud, están inscritos en el RETOS. Ser psicólogo general o psicólogo especialista, estar registrado y habilitado, y pues siempre lo estamos recomendando que se exhiba algún nivel de formación y experiencia específica en la modalidad online. Y aquí de nuevo donde pues llamamos la atención y creemos que es importante acudir al manual. No podemos simplemente ingresar en un campo, así sea una modalidad de prestación del servicio de la telepsicología, sin el conocimiento mínimo de cómo se hace y sin que nosotros mismos estemos tranquilos respecto del manejo, por ejemplo, de los dispositivos que vamos a utilizar. Y en esas consideraciones previas para prestar el servicio, llamamos la atención sobre esta. Tomarnos el tiempo para identificar al usuario y el lugar de ubicación. ¿Por qué es importante esto? Porque sencillamente nosotros no podemos estar atendiendo a alguna persona de la cual no tenemos una identificación mínima y el lugar donde se encuentra, y ese lugar es importante porque tenemos que tomar, por ejemplo, unas previsiones respecto de si en alguna ocasión, si en algún momento de esa intervención ocurriera una crisis, tengo yo profesional claro a dónde puedo acudir para que me ayuden a solventar esa crisis de una persona que está a algunos o cientos de kilómetros de distancia. Y en segundo lugar, preguntarme si es viable atender el caso mediante telepsicología. Hay evidencia cada vez más fuerte que nos señala que afortunadamente muchos servicios de telepsicología funcionan también como el presencial, pero también va quedando claro que algunos motivos de consulta no sería, por lo menos en las primeras sesiones, aconsejable atenderlas a través de telepsicología. Determinar si el usuario entonces se encuentra o no en riesgo o crisis, y eso es un llamado de atención bastante importante para decir sí o no atendemos un motivo de consulta a través de la telepsicología. Si el usuario cuenta con espacio y tecnología adecuada, entonces reitero, no basta con tener un teléfono celular, un smartphone, de acuerdo a la intervención que se me pide a mí y que yo sé que tengo que prestar, basta con un teléfono celular para prestarla. Y si el usuario se desenvuelve adecuadamente para resolver problemas básicos. ¿Problemas básicos en qué sentido? Los problemas tecnológicos. En cualquiera de nuestras comunicaciones tenemos caídas de red, tenemos una dificultad con el audio, con el video. Estamos seguros que nosotros como profesionales podemos resolverlas, pero también nos tomamos el tiempo para asegurarnos que nuestro usuario, si se le presentara alguna de esas dificultades, podría resolverlas por sí mismo. Hemos acordado, esta es una sugerencia muy importante, un plan B en el caso de que surgiera uno de estos inconvenientes y cómo lo resolveríamos lo más inmediatamente posible. Hemos podido, insisto, y para eso es importante identificar el lugar donde se encuentra el usuario, identificar también a qué lugares podríamos acudir en el caso de que fuera necesaria una intervención en crisis. Hemos acordado con el usuario vías y momentos de contacto. ¿Por qué? Porque a raíz de que, insisto, muchos han empezado a prestar el servicio de telepsicología en una especie de escenario de informalidad, pues los usuarios, nuestros consultantes, también se han adaptado a esa especie de informalidad. Entonces nos escriben mensajes por WhatsApp a deshora, nos escriben correos a cualquier momento, esperando con la expectativa de que muy pronto les contestemos. Si no contextualizamos ese marco, probablemente no vamos a poder prestar un buen servicio. ¿Cuáles son las recomendaciones que nosotros, desde lo que está inscrito en este manual, podemos señalar para el ejercicio profesional? Estas 10 por lo menos. Mantener un horario profesional, es decir, se espera que el psicólogo entienda que aunque la atención virtual le ahorra tiempos en desplazamiento también a él y pues puede optimizar su ejercicio, no puede
prestar un buen servicio si no tiene un adecuado cuidado de su descanso, si no tiene cuidado de un posible burnout a raíz de estar continuamente frente a una pantalla. Garantizar la retroalimentación oportuna y coherente y gestionar las comunicaciones excesivas, a estas que me refería, de que un solo usuario no te llene a ti de correos, de WhatsApp, de mensajes a través de video, audio. Garantizar que es importante un entorno privado, coherente, profesional y culturalmente sensible. Pasó y pues muchos nos reíamos de lo que ocurría en plena pandemia, cómo empezaron a salir por noticias, casos en los cuales alguien estaba atendiendo y aparecía un familiar, sino la mascota, el gato o perro en la pantalla, etcétera. Y pues todo eso lo tornábamos jocoso, pero estoy seguro que no actuaríamos de la misma manera en el escenario de la consulta presencial. Garantizar la privacidad de los no usuarios y evitar las autorizaciones no intencionales. También pudimos notar, y ha estado ocurriendo, que nosotros estamos aquí frente a una pantalla con un usuario nuestro y de repente aparece su hermano, su tío, su prima, su mamá, etcétera, en un momento en que nadie fue invitado como tercero a participar en esa sesión. Asegurarse que las tecnologías de las telecomunicaciones también transmitan profesionalismo. Entonces, qué importante que usted se asesore bien acerca de la capacidad de audio, acerca de la capacidad de video, acerca de los fondos que utiliza, etcétera. Garantizar la privacidad del trabajo y la intervención, es decir, esa tentación que ahora tenemos de grabarlo todo, y la pregunta es, ¿y para qué lo grabamos? Por ejemplo, en el caso nuestro hemos sido cada vez más incisivos en señalar, también acudiendo a las recomendaciones de la propia APA en su manual de telepsicología en 2013, que no es aconsejable grabar, puesto que el profesional no tiene la certeza de cómo puede usar o ser usada por su usuario, por el consultante, esa grabación. Garantizar entonces la competencia en la práctica de la telesalud, asegurarse de la modalidad virtual, de que esa modalidad virtual es adecuada al motivo de consulta y tomarse el tiempo para verificar la capacidad adecuada del usuario sobre el manejo de la tecnología. Me devuelvo al punto 8. Una de las sugerencias es garantice que usted es competente en la práctica, y la competencia en la práctica de la telepsicología lo da que nos tomemos un tiempo para formarnos, para aprender de quienes llevan un camino recorrido, para aprender de aquellos que se han tomado un tiempo para revisar qué dicen las investigaciones, qué es aconsejable, qué no, y cómo ser profesionales en cada uno de los escenarios. Del manual también tomamos algunos de los casos en los cuales pensamos que los casos en la telepsicología son desaconsejables. ¿Cuáles podrían señalarse como desaconsejables? Hemos seleccionado estos 12. Personas que estén en algún nivel del espectro de la conducta suicida. No sería aconsejable tener por lo menos unas primeras intervenciones en estos casos. En el caso de tratamiento con agresores sexuales, el caso en que el consultante manifiesta una ansiedad excesiva o tiene muy pocas estrategias de autocontrol emocional, esto porque no tendríamos tal vez la capacidad en el momento de poder atender o prevenir una crisis, los casos de adicciones, problemas de alimentación, los casos de ideación suicida, los casos de conflictos familiares, sobre todo en pareja, los casos de pérdida de la realidad, alucinaciones, delirios, casos de inhabilidad social grave, relaciones violentas o violencia de género, ideación homicida o amenaza de hacer daño a otros, trastornos graves de la conducta alimentaria y casos de abuso de sustancia. Todos estos casos, la evidencia, por lo menos hasta ahora, nos dice que no es aconsejable atender a través de terapia online. Y entonces lo que queremos señalar es eso. Estamos asistiendo a un cambio de formato de presencial a online, pero ese cambio de formato afecta una serie de aspectos que tal vez muchos de nosotros no hemos considerado. Uno de ellos tiene que ver con la protección de datos personales, con la forma en que se realiza y cómo circula del consultante al profesional y el profesional al consultante el consentimiento informado, acerca de la tipología de los casos, de los criterios de inclusión como estos que señalábamos anteriormente, de cuáles adaptaciones nosotros tenemos que hacer a un proceso terapéutico. No olvidemos que la mayoría de nosotros
estamos utilizando estrategias psicoterapéuticas que no fueron pensadas para el escenario online. Luego sí hay que hacer un proceso de adaptación que sea responsable. Siempre respondernos por qué habilidades terapéuticas tenemos, y esas habilidades terapéuticas ahora trascienden al escenario de qué habilidades telecomunicativas poseemos, y la capacidad de siempre realizar un feedback y una alianza terapéutica. Todos estos elementos los queremos plantear en el sentido de que tengamos en cuenta lo siguiente: ha cambiado el formato, pero la esencia de servicio, sobre todo en el ámbito deontológico, tiene que ser la misma, reconociendo todos nosotros que todo gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y entonces, por eso, les invito a que pensemos en la pregunta que hacía el profe Daniel: ¿en qué consiste la deontología en la psicoterapia? En reconocer que nosotros no hay intervenciones psicológicas y mucho menos telepsicológicas que sean inocuas. Toda intervención implica un grado de acción sobre aquella persona que se pone en mis manos a modo de consultante. Y la primer gran responsabilidad, y eso es la deontología, es reconocer cuáles son los deberes que yo tengo que poner en marcha con ese usuario, cuáles deberes y derechos tengo que reconocerle a él, cuáles deberes debo yo poner en marcha para no violar nuestro código deontológico. Ese código deontológico se pone en marcha cuando yo reconozco cuáles son mis límites, y uno de los límites que tendríamos que reconocer en el caso de la telepsicología es que, en efecto, por lo menos hasta lo que ahora nos muestran las investigaciones, es que no todo puede hacerse a través de telepsicología, que no todo es válido, y que, de nuevo, no todo dispositivo tecnológico es válido. Por ejemplo, unas recomendaciones que empezamos a hacer desde los tribunales deontológicos es: si usted quiere atender a través de telepsicología, tenga un dispositivo exclusivo para atender en telepsicología, que su smartphone sea exclusivamente para eso y que otro sea el smartphone que usted utiliza para sus servicios personales. Así como tiene un lugar o tendría un lugar físico o un consultorio, adecúe un espacio para la prestación de servicios en telepsicología. Por ejemplo, una de las cosas que estamos cada vez reiterando más es: si vas a prestar ese servicio, fórmate y también acude, por ejemplo, al uso de una plataforma tecnológica que te dé la seguridad de la transmisión de los datos, de todo aquello que tiene que ver con la privacidad. Entonces, son elementos que queremos dejarles en inquietud, manifestándoles acerca de la importancia de formarnos, de no quedarnos en la informalidad. Miren que estamos prestando entonces servicios psicológicos formales, que estamos prestando servicios psicológicos en la informalidad, y pues no es la idea que haya psicólogos en la informalidad. Gracias. Muchísimas gracias, profe Paulo. Muy claro sus apuntes, y creo que hoy aprendí muchísimas cosas más. Igual al profe Juanjo. Para los compañeros que están aquí, los participantes, si tienen preguntas, pueden abrir sus micrófonos, sus cámaras. Mientras tanto, pues vamos a revisar Google, ¿qué sabes de nosotros? Recuerden, es clave empezar a hacer ese filtro, ¿sí? Hola, José. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Felicitaciones Bien. por todas estas aclaraciones y por mostrarnos, al menos, bueno, hablar en primera persona, todo ese espectro tan interesante que es la telepsicología. Yo quisiera poner alguna, pues, más bien como comentar una duda que tengo, y es el tema de cómo a través de la telepsicología, en el ejercicio de la práctica clínica, o bueno, la práctica psicológica más bien, tengo acceso a la conducta no verbal del consultante. A ver, cuando nosotros hacemos telepsicología, pues nos estamos viendo los rostros, ¿cierto? Pero no tenemos acceso a muchas otras cosas que en el ejercicio profesional son sumamente importantes, ¿cierto?
tanto en términos molares como moleculares de la conducta, creo que ahí nosotros podemos decir muchas cosas. Entonces, esa es una gran pregunta. O bueno, una pregunta que quisiera poner como a su experticia. Y lo segundo es cómo me formo en temas de telepsicología, ¿no? Si hay universidades, si hay de pronto que ustedes conozcan, también para remitir a nuestros estudiantes, porque posiblemente este tipo de conversaciones y el estudiar psicología en modalidad virtual sea para ellos inspirador, ¿sí? Entonces tengo esas dos inquietudes y muchísimas gracias por el espacio. Yo, si me permiten, quiero ampliar un poquito el tema y luego le dejo la palabra a Paulo, porque tenemos cosas complementarias. Se habla mucho de lo no verbal. ¿Cuántos de los de aquí conectados tienen un smartphone en su bolsillo, en la mesa? ¿Cuántos? Probablemente todos. No lo sé. Si alguien no tiene, que me lo diga. Diría que todos, ¿no? Tu smartphone registra diariamente todo tu comportamiento. Todo. No hay psicólogo, no hay test que reúna tanta información como tu smartphone. ¿Dónde vas? ¿Con quién hablas? ¿Qué emoticonos compartes? Alegres, felices, con quién hablas más tiempo, con quién menos, qué compras, qué consumes, qué lees, qué música escuchas. Todo lo no verbal es digital actualmente, salvo que no tenga un smartphone. Pero vamos a lo que mostraba Pablo. 5.000 millones de habitantes son usuarios de Internet. En breve serán 6.000 millones. Entonces, lo que hay que empezar a entender desde la psicología es que no podemos prescindir de esas herramientas, porque si algo han hecho bien en psicología del marketing, del mercadeo, ha sido trabajar con Facebook, trabajar con Instagram, trabajar con TikTok, convertirlos en adictivos y hacer que constantemente queramos compartir información. De lo que se trata ahora no es solo de la teleconsulta, no controlar el espacio físico, la serie de inconvenientes expresados previamente por Paulo, sino entender lo digital es una condición humana que aporta un volumen de información que realmente ninguna consulta te va a permitir obtener en el espacio de una hora, ni queriendo querer, porque hablamos que constantemente compartimos información que ahora se utiliza para vendernos más productos o para que escuchemos más veces una canción o para que acabemos polarizados cuando hay un tema electoral en cualquier país, aunque ahora sea Colombia el caso. Cualquier país ha visto que Facebook nos muestra lo que cree que nos va a gustar. ¿Por qué? Porque registra nuestro comportamiento. Empecemos a ver lo digital no solamente como un medio, una herramienta de comunicación, sino como una condición que en ningún momento histórico algo ha recopilado tanta información de la persona como actualmente. Nunca antes, bueno, en lo que tenemos escrito, ¿no?, se ha podido tener acceso a tal volumen de información. Lo que ocurre que requerimos las herramientas adecuadas. ¿Por qué? Porque todo ese volumen de información no es un cuestionario de 30, 100, 200 ítems, son burradas de información diaria que requieren machine learning, inteligencia artificial, o sea, de la tecnología que nos va a visualizar cómo ese comportamiento de una persona varía cada día, se ve modificado, afectado, condicionado por sus comportamientos, por nuestra intervención. Aquí es donde empezaremos a entender qué supone lo digital en nuestra labor. Ignorar, no comprender, desconocer todas esas herramientas simplemente hace que ahora mismo otras empresas lo estén aprovechando y no precisamente para el bienestar y la salud psicológica de la gente. Lo hacen para convertirnos, diría que prácticamente todo el mundo, en más cautivos de estar pendientes de la red y de compartir mis estados. Yo lo digo anecdóticamente, a lo mejor no queda muy bien, pero hasta Satisfyer, que es un consolador, tiene red social para que la gente comparta sus momentos de placer. Hasta este punto hemos llegado, ¿no? Que hay gente que comparte sus placeres, como Facebook, el 2014 ya tenía un medio, que en Bogotá el Banco Mundial tiene un proyecto para identificar comportamientos suicidas por lo que se comenta en redes. Eso en una consulta tú puedes verlo, pero nada te da tanta información como ese escenario.
Y bueno, no quiero abusar, ¿eh? Después ya hablaremos de formación. Ahora, Pablo, cualquier apreciación, por supuesto, adelante. Gracias, Juanjo. Sí, una cosa muy importante respecto de lo que José Arede comentaba y es, miren la importancia de tener claro cuál es el motivo de consulta y entonces, de acuerdo al motivo de consulta, yo soy el profesional, poder guiar, delinear a mi consultante qué necesito de él. Y entonces, por ejemplo, yo, de acuerdo al motivo de consulta, debo prever si necesito o no, si para mí es importante o no tener en cuenta todo su comportamiento no verbal y qué haría para poderlo acceder. Y entonces, por ejemplo, en un escenario como ese, yo tendría que muy claramente reiterarle a mi consultante cuál es el lugar que yo necesito que sea su contexto de consulta en la casa. Y que necesito que, por ejemplo, no esté solamente su pantalla a nivel del rostro, sino que necesito que a través de la cámara pueda verle completamente. Y esas cosas tenemos que ponerlas explícitamente en una primera consulta. Es decir, cuánto yo necesito informar y cuánto yo necesito capacitar al usuario de cómo se hace un ejercicio a través de teleconsulta. Y entonces eso implica que, fíjense, por eso digo que trabajar a través de telepsicología implica más estándares y mayores exigencias que atender consultantes presencialmente, porque necesito darme un mayor tiempo para delinearle a él cómo debe ser su contexto, qué es lo que espero de él y cuál debe ser el escenario en que él mismo se ubique. Y en segundo lugar, la pregunta muy importante que hace José Aret, lugares de formación. Bueno, pues en primer lugar nos hacemos aquí contándoles que tenemos el agrado de señalar que nuestra Facultad de Psicología en el área andina ya ha introducido y vamos a poner en marcha una materia electiva en telepsicología. Pero también una de las razones que nos reúne aquí es contarles, y yo voy a aprovecharlo, Juanjo, para contarles que desde Ciberpsicología y todos los autores de este manual nos hemos unido y hemos conformado un espacio de formación que va a ser a modo de posgrado, que lo vamos a ofrecer o lo estamos ofreciendo ya, va a ser el primer piloto a finales de este año en España, pero que lo estamos ofreciendo también a modo de diplomado o a modo de posgrado para los diversos países de Latinoamérica. Sí existe, ya podemos decir que existe un pensum, un currículo responsable y unos docentes también con buena experiencia que van a respaldar esta formación que por supuesto la ponemos a disposición. Sí, esa parte es importante porque verán que hasta la fecha había alguna formación en inglés, pero incluso la propia APA no tenía regulada la formación como tal. Es decir, son instituciones creadas por equipos de investigación que asientan las bases, ¿no? Porque, para ser muy serios, ¿no? Es fundamental tener evidencia científica de que sí y que no. No podría crearse ahora posgrados a tutiplén. ¿Por qué? 8 estudios científicos avalaban la telepsicología hasta el 2018. Solo con eso, cualquier propuesta que ignore el cuerpo científico existente en la actualidad carecería de valor ético y moral. No sería psicología, no sería una ciencia, sería otro tema. Con lo cual, sí es bueno el que sepan que empieza ya un modelo formativo que tiene una base general en lo que implica lo digital, pero otra propia de cada país, ¿no? Por el marco legal, sus características, cuestiones culturales, diversidad, porque eso es lo importante, ¿no? Nunca alejarse de la realidad contextual de cada país y señalar todo lo que sea prestar servicios fuera del propio país, primero, que no tiene base legal,
Y segunda, que ignora algo muy importante, ¿no? Que es la diferencia cultural. Y eso, Internet nos hará compartir el mismo emoticono, pero el significado no será el mismo. Así es. Bueno, para seguir con nuestro proceso, me gustaría saber si de pronto los participantes tienen otra pregunta, consulta, aprovechar aquí a los expertos mientras abren sus micrófonos. Yo pienso que la inteligencia artificial también en el mediano plazo nos va a dar respuestas a eso que José preguntaba, ¿no? De cómo poder hacer la lectura de la comunicación no verbal. Creo que la tecnología va avanzando y muy seguramente pues tenemos que estar a la par en este nivel para poder pues entenderla y trabajarla. Una parte importante para señalarla, Daniel, es que la formación integra plataformas diseñadas para psicología con inteligencia artificial, es decir, no se puede formar ajenos a este medio, ¿no? Porque uno de los errores típicos a veces que uno comete es señalar qué plataformas serían las ideales, qué no utilizar, que eso es muy necesario. O sea, cualquier persona que te diga que WhatsApp, que el Messenger, que mando audios, vale, va a ser que no. Pero sí formar en el uso de esas plataformas. Y eso es muy importante. Es decir, no podemos alejarnos de que hay unas plataformas, hay casos como el Colegio Español de Psicología, que no lo reguló, no supieron un poco qué hacer, pero sí puso a disposición de todo colegiado o colegiada una plataforma gratuita, ¿no? ¿Por qué? Porque no se podía dejar a que la gente fuera a Google y por el precio, por el diseño, contratara una u otra. Porque esas plataformas, a fin de cuentas, almacenan el historial clínico. Y como usted no lea en el contrato que esa información queda protegida y resguardada, está entregando un material muy sensible a una empresa que ni sabe dónde está localizada. Y ahora mismo nos vemos en que mucha gente en psicología, por desconocimiento, o sea, no hay maldad, se comporta como si fueran restaurantes o hoteles, con estrellitas en páginas web que desconocen y que realmente una atención psicológica no son estrellitas. O sea, no seamos serios. O sea, uno es un profesional con el debido respeto que merece y la consideración de sus pacientes. Entonces, yo solo por terminar, Brasil desde el año 2012 empezó a regular este tema y el 2018 ya tiene un registro de quién opera online para que la gente no vaya a Google y encuentre cualquier persona sin saber si es profesional, si está colegiado. Hay un registro y aparte se preocupó de qué tipo de página web ofrece servicios profesionales, porque luego encuentras cualquier cosa. Por desconocimiento, sí. Porque contratas un especialista en web. Perfecto, pero eso no es, ¿no? O sea, lo profesional, el consultorio digital, la imagen que das debe ser cuidada y a tal uso. Ahora mismo Brasil es un caso realmente digno de admiración. Excelente. No sé quién de pronto tenga una pregunta, inquietud, que podamos aprovechar aquí a nuestros expertos. La compañera de Nicaragua, de Guatemala, la profe Adelaida, bienvenida, dale. Buenas tardes. Bueno, yo tengo una pregunta porque pues ha surgido mucho el tema y es cómo podemos hacer ese acercamiento, no a los que están estudiando actualmente psicología, porque los estudiantes ahorita están teniendo unos acercamientos más claros frente a las TIC, pero sí tenemos muchos colegas que no tienen los conocimientos, que definitivamente rechazan rotundamente el tema de las TIC y que pues el tema de alfabetización digital es necesario para ellos. No digo que todos nos vayamos a dedicar desde la virtualidad, pero sí es necesario conocer esto por temas de ciberseguridad, gestión de datos y demás, pero ¿cómo podríamos hacer esos acercamientos? O sea, ¿qué estrategias podrían ustedes sugerir
porque acá en Colombia lo necesitamos. La pandemia nos ayudó a mostrarlo, a evidenciarlo con una certeza y una notoriedad impresionante. Sí se generaron equipos de apoyo en Facebook y en Instagram, donde personas que conocían de tecnología entrenaban a otros que antes tenían consulta presencial y que pues tenían que hacer ese cambio, pero se quedaba corto el alcance. Entonces esa es mi pregunta. En pandemia se vulneró la ley de telesalud porque la circunstancia era excepcional, pero fue un tema de vulneración a todas luces, es decir, no nos engañemos. En Argentina hasta los psiquiatras podían recetar medicación por WhatsApp, pero eso hay que entenderlo en el contexto muy, muy preciso. Es decir, ¿quién formaba si no existía la formación? O sea, ¿en base a qué? Enseñaban lo básico, enseñaban a aprender el computador en algunos casos. Pero hay que empezar a entender todo lo que ha dicho el profesor Paulo de Colombia, del marco legal y aspectos críticos. Es decir, no podemos. O sea, a mí me han llegado a decir que hay tutoriales en YouTube, que para qué iban a formarse si aprenderían en YouTube. Digo, bueno, es que estamos hablando de dos cosas muy diferentes, ¿no? La cuestión de la atención psicológica y la otra es hablar por videoconferencia sin ton ni son ni cuidar lo que cuidarían en un consultorio. Respecto a que hay gente que no tiene interés, sí, mucha. Hay dos opciones. Una es el marco legal, ¿no? Es decir, si usted utiliza tecnología, no digo teleterapia online, ¿no? No digo teleconsulta, digo tecnología, porque en su computador cualquier programa tiene acceso a Internet y comparte datos. Si su historial clínico de sus pacientes está en un computador y ese conectado a Internet, lamento comunicarle que a lo mejor hay aplicaciones que usted desconoce que están obteniendo información. Y eso ha pasado en países, llamémosle relativamente serios, como Finlandia, caso de estudio y la formación, lo que quieran, ¿no? En Finlandia, la principal empresa de psicología, porque no prestó atención a formar, vio como durante 2 años le robaron 3.000 expedientes de pacientes que fueron chantajeados a un coste en bitcoins a cambio de no divulgar sus secretos. ¿Quién les garantiza que esa información que ya ha sido robada, que es digital, desaparece? Nadie. Nadie. Cualquier persona, profesional, sanitario, psicología, que deba, por ley, vigilar toda información de sus pacientes, está afectado por lo digital y está sometido a la ley, al código legal, ¿no? Entonces hablaríamos de inhabilitación. Lo que ocurre que se está teniendo un tema muy, muy laxo, ¿no? Porque sería un susto decirle a la gente que, sorpresa, su computador comparte información. O sorpresa, si en su WhatsApp tiene intercambio con pacientes, está compartiendo información. Por experiencia, lo único que funciona es regular. O sea, la voluntad de querer aprender, si uno no sabe que puede haber un fallo por omisión, en cualquier país, no hablamos ni de Colombia ni de España, o sea, la gente no va conmigo. Bueno, ojo, ¿dónde guarda la información? ¿Dónde está guardando, almacenando la información que si fuera en papel estaría bajo llave? Con un agravante aquí en Colombia, Juanjo, y es, digamos, nadie está obligado, si atiende presencialmente, a pasarse a hacer atención online. O sea, eso es una libertad plena. Pero sucede, y ese detalle no lo podemos pasar, que aquí en Colombia hay una legislación que, por ejemplo, si mal no estoy, desde el año 2013, nos pidió a todos los prestadores de servicios de salud ir haciendo la transición de historia clínica a historia clínica digital. ¿Y dónde la vas a guardar entonces? Pues tienes que formarte sí o sí. Entonces no es un asunto de que alguien pueda decir yo no voy con lo digital. No, perfecto, no puedes irlo en la práctica, pero lo que está señalando Juanjo. Entonces, ¿dónde almacenas y cómo haces para cumplir la normatividad de que tienes que tener la historia clínica digital para que esté a disposición de los usuarios en esa manera cuando así se requiere? Entonces, necesitamos sí o sí atender a esos requerimientos que ya son, en el caso de Colombia, normatividad. Tienes que adecuarte y pasarte y estar ya trabajando la historia clínica digital. Entonces, para eso es necesario que te formes. En las cosas más básicas, pero es necesario que te formes.
Muy bien, ya vamos a ir dando cierre. Una última consulta, pregunta para aprovechar estos 5 minuticos. Hola, María Elena. Hola, sí, muchas gracias por tan interesante conferencia sobre la telepsicología. Y yo creo que todo lo que ustedes han dicho es muy importante y que todos debemos de poner mucha atención a todos los pequeños detalles como que se pueden robar la información. Pero yo creo que eso, lo que ustedes hablaron, se da más que todo en lugares, países donde se regula la profesión de la psicología. O sea, tiene que ser parte de leyes de un colegio profesional de psicología, que no existe tristemente aquí. Pero no En tiene. Nicaragua no tienen. Tristemente, porque eso le quita prestigio a la profesión. Y no creo que habrá. Creo que entre todos nosotros, pero es difícil mantener los estándares de calidad. Pero sí es bueno tener todo esto en mente, todo lo que ustedes dicen, y les agradezco mucho. Aquí estoy Gracias, pendiente de María ustedes. Elena. Por ahí está Juanjo para que asesore qué pueden hacer en Nicaragua. No, a fin de Un colegio cuentas, profesional es lo que necesitamos. no, pero hay que ser un poco realistas. Nicaragua no tiene colegio, pero Ecuador no tiene colegio, y Chile no tiene colegio obligatorio, es decir, no hay que verlo de esa manera. El tema es si una profesión quiere realmente generar el valor ante la sociedad. Entonces existen asociaciones, pero el valor se lo tiene que ganar. En países que es obligatorio, la gente paga su cuota y eso no significa que el colegio sea bien valorado por la sociedad. En España no saben ni que existe. La gente va a Google o va a alguien de confianza, pero desconoce que existen colegios, porque no ha hecho una comunicación eficiente hacia la sociedad para demostrar que tiene una utilidad, ¿no? Un beneficio social. ¿Es obligatorio? Sí. ¿Es reconocido? No. Entonces, insisto, Chile, Ecuador, Nicaragua, las asociaciones existentes pueden ser claves en regular y en dar a conocer el por qué, ¿no? Acudir a sus afiliados, porque alguien responde, alguien se hace responsable como institución sobre el ejercicio profesional de esa gente. Y eso es un poco también el gran reto actual y luego explota en temas de intrusismo, que si los coaches, que si el no sé qué, pero es que cualquier institución, no solo por existir o ser obligatoria, realmente desempeña un rol fundamental. En el caso de Brasil, no es el gobierno que dijo haremos un registro de quien opera online y lo daremos a conocer. Fue la Federación de Psicología que dijo no podemos permitir que en Internet cualquiera diga que es psicólogo y cualquiera de sus servicios. Al gobierno le daba igual. Lo digo por decir, ¿no? Pero en ese caso es una institución que se dirige en salvaguarda y afianza ese conocimiento hacia la población del por qué, ¿no? Si ustedes como asociación en Nicaragua, llamémosle, convierten en una institución, organismo de referencia, no será por ser obligatorio, será porque realizan esa función de comunicación y realmente lo digital en algunos países por cobertura, y es ahora no es lo más importante, pero uno lo ve en Colombia mismo, hacia el principio. Uno se va en pleno Pacífico y estando en un manglar perdido en la selva está mandando vídeos. Es decir, la cobertura es una cuestión de política internacional y lo que comentaba Paulo, ¿no? Es decir, aunque uno no quiera, le obligan. O sea, ahora uno no puede comunicarse con su gobierno si no tiene un mail. Y el gobierno no te da ese mail, pero te obliga a tenerlo. Uno es exigido tener un smartphone, si no el banco te dice que, uy, qué pena, pero ya no abrimos para atender a clientes, cerramos oficinas. Sí. Entonces, para no alargarme, porque a veces uno se pasa, ustedes tienen ante sí la posibilidad de convertirse en indispensables. ¿Por qué? Porque la salud mental es una prioridad de la agenda global y la gente va muy confundida. Y el doctor Google no es doctor ni realmente es un referente. Ok. Muchas gracias. Bueno, vamos a concluir con José. José. Sí, yo creo que me deja una gran satisfacción encontrar que
Estamos ante un campo de estudio de la psicología como tal que tiene unos límites y que tiene unas apuestas bastante interesantes. Porque bueno, el imaginario que uno podría identificar es que la telepsicología es hacer servicio psicológico por WhatsApp o por Google Meet, pero me parece importante que la reflexión que hagamos alrededor de este ejercicio pase por el terreno de lo ético, más que de lo deontológico, por lo ético, porque como lo han mencionado ustedes, pues evidentemente estamos hablando de coexistir, ¿no? Y de las posibilidades que tenemos de coexistencia en este mundo digital en donde el psicólogo cumple un papel tan bonito. Entonces, nada, me parece muy interesante y que creo que es un llamado a entender este tema, la telepsicología, como un campo de estudio. No sé si ustedes están de acuerdo, que es necesario explorar y asumir con toda la responsabilidad del caso. Muchísimas gracias. Gracias, José. Bueno, mis profes, quisiera darle la palabra a ustedes para que pudieran cerrar este evento, agradeciéndoles de antemano pues por su tiempo, por su generosidad en compartir sus hallazgos, a los estudiantes, profesores y directivos que están aquí y demás participantes, reiterarles que el próximo semestre tenemos el lanzamiento de nuestra electiva Telepsicología. Obviamente pues para los profes que quieran tomarla me envían el mensaje por interno y gestionamos la parte administrativa para que puedan aprovechar este nuevo recurso, estas nuevas aclaraciones, sí, porque lo que decía José, los imaginarios son un poco diferentes, los contextos, la parte cultural, entonces que podamos aprovechar este espacio. Entonces, profe Juanjo y profe Paulo, le doy la palabra a ustedes para que podamos cerrar este evento. Muchas gracias. No, de mi parte reiterar el agradecimiento y decir nuevamente que afortunadamente vamos avanzando, que nosotros mismos estamos construyendo lo que vamos viendo que necesitamos construir, que sí, cada vez se generan más espacios de formación. Este curso que hemos desarrollado para el área andina, que creo que en eso estamos siendo pioneros, y pues por supuesto el diplomado, el posgrado que está poniendo a disposición Cibersalud en ese sentido con los autores del manual. Entonces, no, muchas gracias a ustedes. Creo que sí, igual les diría como cosa importante, ¿no? El manual está accesible en Colombia, en físico, en digital, en cualquier país. Consúltenlo, que conozcan el qué se fundamenta, ¿no? De qué hablan. Eso es lo clave, ¿no? Porque uno dirá, y cubre mi país, no lo cubre. Bueno, hay 25 personas de 6 países que cubren un espectro amplio, ¿no? Poblacional. Tenemos un libro en ciberpsicología que integra incluso a más profesionales de diferentes países para cubrir diferentes aspectos. Y estamos trabajando ahora en un segundo volumen del manual, más un libro de casos, porque al final uno, para aprender, requiere ver ejemplos. Okay. Y casos en teleconsulta, en realidad virtual, en atención perinatal, en atención a dependencias, drogodependencias, es decir, el espectro es amplio. Y en español, pues afortunadamente somos un equipo amplio de gente muy comprometida, con bagaje, y nos ponemos a disposición. O sea, contáctenos y de esta manera, aparte de formaciones, pueden participar en los diferentes eventos que organizamos y también incorporarse al equipo. Muchas gracias, Juanjo. Bueno, ya para cerrar, comentarles que, digamos, esto que estamos vivenciando de las nuevas tecnologías, es eso, lo estamos vivenciando y somos partícipes de este ejercicio y nadie nos los está contando. Entonces, lo que podemos aportar es muchísimo. Como dice el profe Paulo, estamos construyendo y pues la idea es que a futuro podamos tener cosas muchísimo mejores pues para nuestros estudiantes, para nuestros profes y obviamente que todo esto impacte en el contexto real que es nuestra población colombiana y obviamente también en nosotros mismos como seres humanos y como sujetos. Les agradecemos a todos ustedes por su asistencia, por permanecer hasta este momento y en una próxima oportunidad nos estaremos viendo. Profe Paulo, profe Juan José, el resto, muchísimas gracias, bendiciones, se cuidan. Muchas gracias. Hasta luego, que esté muy bien. Hasta luego. Gracias.
Hasta luego. Gracias, estuvo genial. Hasta luego. Se cuidan.